está el nivel de la metaética, el nivel de la ética normativa y el nivel de la ética sociológica o descriptiva. Cada uno de esos niveles analiza diferentes temas. En el nivel de la metaética lo que vamos a analizar es cuál es el contenido y cuál es la forma lógica de los juicios de valor. O sea, ¿qué tipo de juicios son los juicios valorativos, los juicios de valor? En el nivel de la ética normativa lo que hacemos es formular juicios de valor y justificar además las conductas, las instituciones humanas, para determinar si esas conductas, esas instituciones son justas, injustas, buenas, malas, equitativas, etc. Y en el nivel de la ética descriptiva o sociológica lo que hacemos es simplemente describir cuáles son los valores y las posiciones valorativas imperantes en una determinada sociedad. Cuáles son los valores que predominan, que son implementados por una determinada sociedad. Cada sociedad tiene, obviamente, una escala de valores propia, particular. Yo ahora quiero ir pasando esto. Si quieres lo voy pasando yo, si no. ¿Cómo se pasa? No sé cómo se pasará acá. A ver. No, si no me voy a hacer. No, pero no hay problema, yo lo paso, si no... No, acá. No, déjame la pasa acá. Acá. Va a ser mejor. Ahí está, bien. Ya está. Tranquila. Bien. Como ustedes pueden ver, los niveles del discurso ético son la metaética, la ética normativa y la ética sociológica, es lo que les acabo recién de explicar. Este PowerPoint lo vamos a subir al campus para que ustedes lo tengan más que nada como guía. De repente están hablando de una posición y se les complica y bueno, la pueden ubicar y es importante tener una estructura de lo que se estudia. Bien, la metaética, como les dije, analiza el significado de los términos éticos y el carácter lógico de los juicios de valor. La ética normativa formula y justifica, suponiendo que eso sea posible, los juicios morales y determina qué acciones o instituciones son justas o buenas en la sociedad. Por ejemplo, para que les quede claro, determinar, por ejemplo, si la pena de muerte es justa, si el aborto es justo. Eso es lo que hacemos en el nivel de la ética normativa. Y la ética sociológica o descriptiva describe los juicios de valor que imperan una determinada sociedad en determinada época y da cuenta de qué cosas los miembros de esa sociedad consideran justas o buenas. Muy importante esto porque fíjense ustedes que dice, describe los juicios de valor que se formulan en cierta sociedad en determinada época. Si nosotros de repente vamos hacia la antigüedad, la esclavitud era una institución común y natural dentro de lo que eran los pueblos antiguos. O sea, eran esclavos los pueblos vencidos en lo que es la antigüedad. O sea, eran, diríamos, instituciones que dentro, digamos, de la escala de valores imperantes en determinada sociedad estaban receptados. Vemos también que indudablemente existen, digamos, en la época actual, diferentes posiciones valorativas de las diferentes sociedades. Por ejemplo, y es muy importante tener en cuenta esto cuando uno tiene que de repente tomar una determinación, sobre todo en materia de política internacional o en materia de cómo hacemos para relacionarnos. Si uno de repente pues tiene la posibilidad de viajar a otros lugares y de conocer otros lugares, tiene que tener en cuenta las determinadas pautas valorativas que rigen en esa sociedad, para no tener ningún tipo de inconvenientes. Por ejemplo, nosotros las mujeres nos pasa
que en determinados lugares, en determinadas sociedades, si nosotros vamos con nuestro marido, con nuestra pareja, los hombres no nos miran y no se dirigen a nosotros. O sea, uno puede hacer una pregunta y le contestan al hombre. No, en serio. Y no te estoy diciendo que suceda en Marruecos o que suceda, no sé, en Turquía. Me sucedió en Centroamérica. O sea, y también uno tiene que tener mucho cuidado con el tema de la ropa, con el tema de la vestimenta, con el tema de respetar, diríamos, las creencias de otros lugares, porque si no, indudablemente podemos tener problemas. Pero no solamente, o sea, uno de repente piensa en determinadas religiones. En todas las religiones, en todas las creencias tenemos fundamentalistas y tenemos personas más light con el tema de la religión. Por ejemplo, la base de la sociedad norteamericana es puritana. Los primeros que se van de Inglaterra y arriban y fundan las 13 colonias que dan origen a Estados Unidos de América, se van, emigran, por una cuestión de tipo eminentemente religioso. Esto es, o sea, las migraciones se dan por diferentes motivos. En general, generalmente se da por una cuestión tal vez de pobreza o de buscar mejores horizontes, pero o sea, cada persona tiene un motivo personal para migrar. Pero hay causas generales. Y hay causas políticas, hay causas religiosas, hay causas, obviamente, de persecuciones. Y, obviamente, la sociedad norteamericana sigue teniendo esa posición de tipo puritano. De hecho, tienen pautas en cuanto al tema digamos, de la moral y muy particulares. Cuando sucedió el tema, por ejemplo, el problema que tuvo Clinton con Mónica Lewinsky, no sé si se acuerdan, los que son un poquito más grandes sí, los que son más jóvenes tal vez no. Bueno, hubo un problemita entre una pasante de la Casa Blanca con el presidente en esos momentos de Estados Unidos. Y, bueno, casi hicieron un juicio, casi lo remueven del cargo. Bueno, entonces, obviamente, esta situación para los pueblos latinos, como podían llegar a ser, por ejemplo, los italianos, los franceses, no entendían semejante escándalo por un problema de infidelidad y no lo podían comprender. Pero ellos sí tenían una posición muy clara. Ellos decían que si el presidente le había mentido a su mujer, a la cual la había elegido para convivir como mujer, a mí que no me conoce, me va a jorobar, o sea, me va a mentir muchísimo más. Es una cuestión diríamos, de no mentir y de confianza. O sea, pautas sumamente claras. Fíjense ustedes que tanto los italianos como los franceses, en cuanto a lo que es el tema, y nosotros también, como lo nuestro, en cuanto al tema yo creo que tal vez en ese sentido, lo más llamativo que hasta le llamó la atención a los italianos fue cuando Carlos Menem, que era presidente, desalojó, expulsó de la Casa de Olivos a la primera dama, su mujer. El día de fiesta en aquel momento, yo me acuerdo que era la quinta. No, pero vos sabés que a mí pero yo en esa época, claro, yo en esa época estaba muy en contacto y además viajaba mucho a Italia por el tema de la colectividad italiana. Y me acuerdo de seguir y me decían, ¿vero el presidente a cachar tu juego de la guerra de gobierno? Sí. O sea, hasta los italianos, que la verdad, no viste que los italianos. Bueno, pero algo parecido con Berlusconi. ¿Con quién? Sí, con Silvio, pero no a tal nivel. Con la Chicholina también. No, la Chicholina fue. Ahora te voy a explicar por cómo termina la Chicholina siendo diputada italiana. Tiene su explicación. Pero lo que les quiero decir es que las pautas de cada sociedad cada sociedad tiene sus pautas y su escala de valores morales. ¿Cómo termina la Chicholina siendo? La Chicholina fue una actriz, no sé, una cosa así, bailarina. Una actriz porno, que termina, y además tampoco era italiana, o sea, ella era, no sé si era húngara, nacionalizada italiana, pero tampoco, que termina siendo diputada italiana. Y el nombre
digamos, de batalla o artístico era la chicholina. Bien. Entonces, pues, ¿cómo terminó? En ese momento, en Italia se votaba por preferencias. O sea, vos votabas una lista y votabas una cantidad determinada de preferencias. Entonces, si el partido en donde estabas tenía, no sé, 10 escaños, 10 bancas, había logrado, vos lo que hacías luego era determinar quiénes eran los 10 más votados de esa lista y eran los que ocupaban el cargo. Y la juventud, como chiste, votaron todos a la chicholina. Que yo me acuerdo que un día cuando comentábamos, estaba en la casa de mi tío abuelo en Roma, y cuando saltó con la chicholina se empezaron a pelear entre padre e hijo diciendo por ustedes que la votaron. Una vergüenza para Italia. Terminó siendo diputada italiana, la chicholina. Bueno, sigamos. Entonces, la ética sociológica o descriptiva es simplemente describe cuáles son los valores que predominan en una determinada sociedad. Bien. Esto, ustedes, cognoscitivas, dice Jorge, ¿no? En vez de Las descriptivas para no confundirlos. ¿Alguien tiene el libro del doctor Rodríguez acá? Justo. Para no confundirlos. A ver, ¿qué te vos o qué? Que las denomina... Y Nino también, en un artículo, el valor justicia también las denomina de forma distinta. Pero es lo mismo. Ya, permiso. Me parece que sí, pero... Sí, no creo que segura. son, pero para no Por todas las hacer fuentes, lío. claro, como son como 5 fuentes, es como que a veces... Claro. Se usan. El derecho natural. Sí, cognoscitivistas y no cognoscitivistas. Bien, esa era la duda que tenía. Bien. Página 91 para los El doctor Rodríguez hace todo un análisis sobre los diferentes niveles del discurso ético, que es lo que acabamos de ver recién muy sucintamente. Él habla de lo que es la ética, la metaética, lo que es la ética normativa, que dice que es el núcleo central de la filosofía moral, y la ética descriptivo-sociológica. Y cuando analiza el tema de lo que es la metaética en realidad es un discurso de segundo nivel, que lo que analiza es distintas cuestiones lógicas, cuestiones de tipo ontológico, de tipo epistémico, diferentes, el significado además de los términos éticos. Bien, y digamos la clasificación, diríamos, clásica dentro de las diferentes teorías de metaética es entre teorías descriptivistas o cognoscitivistas y teorías no descriptivistas o no cognitivistas. Dentro de cada una de esas dos grandes distinciones tenemos el naturalismo ético y el no naturalismo ético. También se llama empirismo en las teorías descriptivistas o cognoscitivas. Esto después, chicos, no se preocupen porque yo les voy a dar el pago, lo vamos a subir. Esto lo van a tener. Simplemente traten más o menos de ir siguiéndome para... Esto lo vamos a subir. Y dentro del naturalismo y del no naturalismo tenemos posiciones subjetivistas y objetivistas. Después tenemos las teorías no descriptivas, que tenemos los dos grandes grupos, dentro de ellas es el emotivismo ético y el prescriptivismo ético. Y después están las otras posiciones, de las cuales habla Nino, que él dice que estas otras posiciones no las vamos a ver, en realidad no es para complicarnos tanto, pero están más cerca de las teorías descriptivas
pero que en realidad lo que hacen es, ellos consideran que los hechos que describen los juicios de valor son hechos complejos, no simples, y que además se encuentran generalmente estructurados en determinadas escalas de valores. O sea, hay jerarquías normativas. Entonces, por esa razón hay una, digamos, distinción entre las teorías descriptivistas y las otras posiciones. Bien. Bien. Todas las teorías descriptivistas o cognoscitivistas coinciden en que los juicios de valor son, ¿recuerdan ustedes? Acá lo que vamos a ver en realidad es, vieron que cuando nosotros estuvimos viendo lenguaje, vimos usos y funciones del lenguaje, vimos diferentes usos y funciones. Uso descriptivo, uso directivo, emotivo y uso operativo. Entre los clásicos, diríamos, hay diferentes clasificaciones. También vimos que el uso descriptivo informa sobre una porción de la realidad susceptible de verdad o falsedad. No así los otros usos, o sea, no así más que nada el uso directivo, porque el uso emotivo vieron que tiene diferentes funciones, puede cumplir. En realidad, lo que vamos a hacer es, eso que estuvimos viendo, es volcarlo a los juicios de valor. ¿Qué son los juicios de valor? Vieron que también, cuando nosotros estuvimos mirando el lenguaje, el doctor Rodríguez dice que, si bien nosotros podemos analizar sintáctica, semántica y pragmáticamente a la norma, y que también el sistema jurídico también podemos determinar una parte sintáctica, una parte semántica y una parte pragmática, cuando nosotros decimos cuál es la concepción de la norma que adoptamos, es simplemente tratando de ver en cuál de esas concepciones la norma se diferencia de otros enunciados. ¿Por qué? Porque yo puedo estar dentro de lo que es la ciencia del derecho, que utiliza proposiciones descriptivas de lo que es el sistema jurídico, yo de repente puedo estar describiendo una norma utilizando las mismas palabras de la norma. Entonces, si mi concepción de la norma es sintáctica y yo la describo utilizando las mismas palabras, entonces no voy a saber cuándo estoy dentro de una proposición normativa o cuándo estoy realmente dentro de una norma. Lo mismo sucede si yo estoy en una concepción semántica, en realidad lo que afirma es que la norma es el significado de una formulación normativa, así como la proposición es el significado de una oración indicativa, descriptiva. Bien, nos pasaría lo mismo. Entonces el doctor Rodríguez dice que él considera que en realidad en la concepción en la cual nosotros realmente podemos distinguir una norma de otros enunciados es en la concepción pragmática. Depende del uso que nosotros estamos dando. Si le estamos dando un uso directivo a esa formulación, obviamente esa formulación a la cual se le da un uso normativo es una norma y se diferencia de otras formulaciones que pueden tener otro tipo de usos. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a ir viendo acá, decimos, lo que nosotros analizamos en la metaética es cuál es la estructura lógica de los juicios de valor y si son susceptibles de verdad o falsedad y cuál es el contenido, significado de los términos éticos. Esto es lo que vemos acá. Entonces lo que vamos a discutir es si son juicios descriptivos, si son juicios emotivos o si son juicios prescriptivos, nada más que eso. ¿Puedes dar un ejemplo? ¿Cómo? ¿Puedes dar un ejemplo? Sí, ahora vamos a ir dando. Ahora vamos a ir viendo. Porque ahora vamos a ir viendo las diferentes posiciones. Entonces, las teorías descriptivistas sostienen todas que los juicios de valor constituyen enunciados descriptivos de alguna clase de hechos. Y si son enunciados descriptivos de alguna clase de hechos, son susceptibles de verdad o falsedad. ¿No? Bien. Y si son susceptibles de verdad o falsedad, tienen significado cognoscitivo. Y pueden ser justificados racionalmente. Bien. ¿En qué disienten?
¿A qué hechos se refieren los juicios morales? ¿Qué tipo de hechos describen? ¿Y cómo se determina su verdad o falsedad? Bien. Volviendo, me mira con... ¿Hasta ahora me van siguiendo? Sí, no, Bien. lento pero va. Lento pero va. Bien. Acá, estamos en las teorías descriptivistas, volvemos. Estas teorías dicen que los juicios de valor son enunciados descriptivos de alguna clase de hechos y susceptibles de verdad o falsedad tienen contenido cognoscitivo y pueden ser justificados racionalmente. Todas estas opiniones. Y lo que disienten es cómo se justifican y en qué tipo de hechos se describen. Entonces, el naturalismo ético, obviamente, dice que los juicios de valor describen hechos, diríamos, de la realidad. Y que respecto al naturalismo ético subjetivista, lo que describen son conductas o sentimientos de individuos o de grupos. En cambio, el naturalismo ético objetivista dice que los juicios de valor describen hechos que no consisten en conductas humanas. Hay toda una posición que es una posición de hecho natural, que es la naturaleza de las cosas, que afirma que existen hechos de la realidad que tienen un carácter de tipo normativo y valorativo. Entraría dentro de esa posición. A su vez, el no naturalismo ético dice que los juicios de valor no describen hechos. En realidad, la posición son descriptivos, pero no de hechos. Y la posición subjetivista dice que es justo o es bueno o es justo lo prohibido y ordenado por Dios, que no es la posición de Platón. Platón dice que Dios ordena algo porque intrínsecamente es justo o bueno. Y la posición objetivista dice que los juicios de valor describen hechos que son, no hechos, sino describen hechos que son simples, hechos que no se pueden definir. ¿Recuerdan que yo les decía que los términos simples son indefinibles? O sea, yo no puedo definir el color amarillo, solamente puedo mostrarlo. Y lo mismo pasa con los juicios de valor, que se refieren a cosas simples que yo no puedo describir, sino simplemente mostrar. O sea, no puedo, la bondad, la justicia, la maldad no van caminando por la calle. Yo puedo mostrar conductas justas, puedo mostrar conductas buenas o personas buenas, pero no puedo definir. Bien, hacemos un pequeño resumen de lo que vimos. Teoría descriptivista, contexto de enunciados descriptivos, es lo que les acabo de explicar. Naturalismo ético sostiene que las palabras éticas designan propiedades observables y que los juicios de valor son verificables empíricamente. ¿En qué discrepan? En naturalismo subjetivista, los juicios éticos hacen referencia a sentimientos, actitudes de alguien, individuo o determinado grupo. En naturalismo objetivista, los juicios valorativos describen hechos empíricamente verificables que no consisten en actitudes o sentimientos de cierta gente. El no naturalismo o intuicionismo sostiene que los juicios de valor son descriptivos. Pueden ser verdaderos o falsos, pero no son verificables empíricamente porque describen hechos que no son naturales. Nosotros solamente podemos acceder a los juicios de valor no por, ¿cómo se llaman? Por los sentidos, sino que accedemos al conocimiento por otra fuente del conocimiento que es la intuición. O sea, hay diferentes fuentes del conocimiento. Esto, más o menos, ¿saben algo de esto? O sea, yo puedo conocer algo porque por la autoridad, porque leí un libro, porque me lo está diciendo la profesora. Yo puedo conocer algo porque lo vi, porque lo sentí, porque lo toqué. Y yo puedo conocer algo a través de lo que es
la intuición. Que ahí, yo, como estoy ya grande... ¿Eso es abstracto, profe? Sí, por supuesto que sí, obviamente. Y la intuición es, a veces uno dice lo que no puedo verificar es lo que de repente siento. Uno, cuando se va poniendo viejo, cada vez es más intuitivo. Yo me acuerdo que una vez en el doctorado puse que cuál era mi posición de metaética y se me ocurrió decir intuicionismo. Dice, no entiendo, me dice Ibur, ¿cómo puede ser? Me puso 9, pero me dice, no entiendo cómo puede ser intuicionista si además es positivista. Entonces le digo, porque estoy grande, estoy ya más del otro lado que de este lado, ya que uno sabe en todo. Entonces uno se va poniendo más espiritual, diríamos, ¿viste? Se empieza a saber, ¿dónde estábamos? O intuicionismo. Las dos posiciones dentro del no naturalismo o intuicionismo es el subjetivista o teoría del mandato divino, bueno o mal o correcto significa ordenado por Dios, malo o incorrecto significa prohibido por Dios. Recuerden que no es la posición de Platón. Platón es una posición de ética normativa, vamos a ver más o menos rápido eso. Y la posición objetivista, los términos éticos son indefinibles, porque expresan conceptos simples, no analizables, que se captan por intuición intelectual. Bien. Bueno, las teorías no descriptivistas, ¿en qué difieren o no cognoscitivas? ¿En qué difieren con las teorías descriptivistas o cognoscitivas? Difieren en que ellos consideran que los juicios de valor no son centralmente descriptivos de cosas, porque en realidad los juicios de valor no tienen como función describir, sino tienen como función generar actitudes, como función central. Y por lo tanto no son susceptibles de verdad o falsedad. Y esto a veces nos puede derivarse en una posición escéptica. ¿Qué es una persona escéptica? En materia de metaética, es una persona que considera que no podemos justificar racionalmente los juicios de valor. Eso es lo que afirma. No afirma que es inmoral o amoral o que no se pueden formular juicios de valor, lo que es la etapa. Lo que dice es, no es posible un conocimiento científico y racional de la ética. Eso es lo que afirma. O sea, el conocimiento, las características del conocimiento científico son 3. Conocimiento científico es general, es legal y es social. Es general porque estudia hechos a granel. Entonces, hay muchos autores que dicen, como Kelsen, cada persona tiene su propia escala de valores y yo no puedo realizar, o sea, una evaluación científica por sentimientos individuales de las personas. Porque no tengo la característica de generalidad que me exige el conocimiento científico. Además es legal. Esto quiere decir que no es que formule leyes, sino que se expresa a través de leyes descriptivas. Y es muy difícil describir los valores. Si nosotros tenemos alguna posición donde dice que son conceptos simples, indefinibles y que yo los puedo captar por intuición, obviamente, olvidémonos de otra de las características del conocimiento científico. Y además es social. ¿Qué significa que sea social? Que es comunicable. O sea, el conocimiento científico tiene que ser obviamente comunicado a la sociedad por 2 motivos. Primero, para que tome conocimiento de lo que se está investigando y además pueda controlar esas investigaciones. Y además para que cualquier persona que quiera arribar a la misma conclusión, siguiendo el mismo proceso que describe el conocimiento científico, puede llegar a la misma conclusión. Bien. ¿Qué es lo que dicen los escépticos? Yo no puedo analizar científicamente a lo que son los valores, porque me faltan algunas de estas características. Por eso soy escéptico. Esto no quiere decir que la persona que es escéptica no tenga su propia escala de valores, no formule juicios de valor, no defienda los juicios de valor. Lo único que una persona escéptica a nivel de la ética normativa, lo que no puede sostener es que su juicio de valor es el correcto y es el verdadero.
Eso es lo que no puede sostener, pero sí puede argumentar en favor de su juicio de valor, de su posición de metaética. Bueno, ahora vamos a volver un poquitito al tema de ética normativa y lo que es el principio de tolerancia. Bien, entonces, las teorías no descriptivistas difieren con las posiciones descriptivistas o cognoscitivas en que los juicios de valor no son centralmente descriptivos de ciertos hechos, debido a que no tienen exclusivamente, porque tienen, obviamente, los juicios de valor se apoyan en hechos también, no tienen exclusivamente significado cognoscitivo, ya que no designan típicamente propiedades fácticas, objetivas, subjetivas, empíricas o supraempíricas, y como consecuencia de ello no pueden ser susceptibles de verdad o falsedad. No se formulan para transmitir información, sino para influir en la conducta de la gente. Bueno, esto genera dudas sobre la posibilidad de justificación racional de los juicios de valor, por lo que el no descriptivismo generalmente va acompañado, generalmente, no siempre, por un escepticismo. ¿Por qué? Porque hay una posición que adopta Kant, que es de ética normativa, que no es escéptica y que se apoya en la posición en realidad prescriptiva, que es una posición no descriptivista. Bien, entonces, dentro, para que se ubiquen, estamos acá. Bien, entonces, dentro de las teorías no descriptivistas, las más conocidas, o la clasificación habla de un emotivismo ético y un prescriptivismo ético. Siempre, para los emotivistas, los juicios de valor son juicios emotivos. Para los prescriptivistas son juicios directivos, son prescripciones. No exactamente, pero sí tienen la función de una prescripción. O sea, siempre estamos analizando la estructura lógica de los juicios de valor. ¿Sí? ¿Me queda claro? Bien. Entonces, el emotivismo de Charles Stevenson, él dice que el discurso moral tiene tres rasgos distintivos. Primero, que existen genuinos acuerdos y desacuerdos éticos, tanto de creencias como de actitudes. ¿Qué es esto de creencias y de actitudes? Les voy a dar un ejemplo, así podemos ir avanzando. Un desacuerdo de creencias es un desacuerdo sobre hechos, sobre alguna determinada situación de hecho. Por ejemplo, yo siempre tenía una discusión y creo que es súper pertinente, vísperas del 2 de abril, súper pertinente. Una vez tuve una discusión respecto al tema de las Malvinas con quien era en ese momento cónsul italiano en Mar del Plata, Mario San Martín. Entonces Mario me explicaba y me decía, no, Mónica, disculpame, pero en derecho internacional vos sabés muy bien que el derecho internacional predomina por sobre la legitimidad, predomina la cuestión de hecho, diríamos. O sea, tiene derecho el que ejerce la posesión en un determinado territorio y no el que tiene el título de propiedad, para que quede claro. Esto es en derecho internacional, es así. Entonces, él lo que me decía es, mirá, la FATLAN, porque aparte me decía la FATLAN decía, ¿vos me entendés si estás de acuerdo en esto? Sí, estoy de acuerdo. El principio de derecho internacional obviamente predomina el principio de efectividad y no el principio de legitimidad. Entre efectividad y legitimidad, efectividad. Es así. Que después vamos a ver qué es la norma fundante básica de Kelsen. Ese principio de efectividad. Entonces, ¿estás de acuerdo en eso? Sí. Bueno, entonces las FATLAN son inglesas. Porque los que están, las Malvinas son argentinas. Entonces me dice, discúlpame, no te entiendo, estás diciendo que coincidís conmigo respecto a que en el derecho internacional predomina el principio de efectividad por sobre la legitimidad y me estás diciendo que las Malvinas son argentinas. Sí, porque una cosa es la creencia que es real, que vos me estás diciendo de los principios de derecho internacional, otra cosa es la actitud que yo tengo respecto al tema de las Malvinas. No son Falklands, se llaman Malvinas y son argentinas. Entonces esa es la actitud que tengo yo ante una determinada creencia. Puede coincidir la actitud con la creencia. O puede disentir la creencia y coincidir la actitud, o disentir las creencias y las actitudes.
pero van por caminos distintos. ¿Entienden lo que es una creencia? Pero ante el derecho internacional no hay ¿Cómo? cabida. Ante el derecho internacional, por lo que le dijo el cónsul, no hay cabida. ¿Cómo? Ante el derecho No, internacional. pero eso ya sí clarísimo. Esto es claro, el derecho internacional. ¿Por qué se cree que nosotros perdimos las islas del Beagle? Porque estaban ocupadas por Chile, no por Argentina. Simple. O sea, no hay tutía. No hay tutía. Por eso yo siempre, miren. Perdón, pero la segunda postura suya no cabía en el derecho internacional. No, era una actitud mía. Es una actitud personal. Era una actitud. No es una creencia, es una actitud. Yo coincidía con Mario en la creencia, pero disentía en la actitud. La actitud que yo tenía, mi actitud era otra respecto a la María. Pero en derecho internacional es así, la responsabilidad en derecho internacional no existe. A mí me tocó en el internacional público la unidad número 10 que era derecho internacional. Y me acuerdo que el doctor Hoff, Eduardo Hoff, es un especialista, además integró el Instituto Tribunal de la Haya, o sea, realmente, capo, escribió libros sobre responsabilidad internacional. Y yo estoy tan enojada con el derecho internacional que me sentí y le dije, el derecho internacional, la responsabilidad internacional no existe. Y me dice, ¿cómo? Me dice. Y le digo, no existe. Me dice, no, yo he escrito, ¿cómo que no existe? No, yo le voy a decir, ¿por qué no existe? Voy a empezar a dar ejemplos. Y yo se le he hecho la fuerza de qué responsabilidad internacional me habla. O sea, el derecho internacional se basa, lo escriben como la historia, lo que vencieron. Olvídense. O sea, Hay una sí. forma de no adherir al derecho internacional. No te va a ir muy bien. ¿Qué querés que te diga? Diríamos. No hay forma. No te va a ir muy bien. Pero lamentablemente estas son las reglas. Lamentablemente, discúlpeme, ¿a ustedes les parece que no fue un crimen de lesa humanidad? Primero lo que hicieron, obviamente, el régimen nazi con la persecución a los judíos y también a los gitanos, no solamente. Pero también fue un crimen de lesa humanidad tirar 2 bombas atómicas en 2 ciudades pobladas por civiles. ¿O no? ¿O no? Ahora, ¿juzgaron? No. Ellos fueron los que ganaron. O sea, pasa con todo el que gana, no estoy diciendo Estados Unidos, estoy diciendo todos. O sea, en estos momentos están disputando el tema del poder en el mundo. Estados Unidos por un lado, y el grupo occidental y Rusia con China que está ahí jugando no sé qué, en el territorio pobre de los ucranianos, porque no se van a pegar su territorio. Bueno, sigamos. Es así, lamentablemente. Bien, bueno, yo me perdí, estábamos. Bien, entonces, hay 3 rasgos distintivos de lo que es el discurso moral, según Stevenson. Que existen genuinos acuerdos y desacuerdos éticos, tanto de creencias como de actitudes. Segundo, los términos morales tienen cierto magnetismo, ya que apelan a la acción, es lo que yo les había dicho. No están para describir, sino más que nada para expresar actitudes y provocarlas en otras personas. Los términos morales tienen cierto magnetismo, ya que apelan a la acción, porque su uso principal no es para informar acerca de hechos, sino para expresar actitudes, por eso son emotivos y provocarlas en otros. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos del uso emotivo? Que dijimos que el uso emotivo permitía, por un lado, simplemente expresar una emoción cuando te agarraste el dedo con la puerta o te levantaste a la noche y te tragaste la puerta que le habías dejado entreabierta. Y podés estar sola en tu casa y vas a gritar y vas a expresar tu emoción y tu dolor estás expresando. No es para transmitir es un desahogo personal. Podés, a su vez, expresar simplemente un sentimiento para transmitirlo de manera descriptiva, pero podés expresar un sentimiento para influir en la conducta de otra persona. ¿Está claro? Sí. Estamos ahí, o sea, el uso, obviamente, emotivo admite un uso descriptivo y también un uso directivo.
¿Está claro? Acá estamos en ese uso directivo del uso emotivo. El significado emotivo expresa la actitud y el significado descriptivo representa la creencia. Tercero, el método empírico obviamente no es suficiente, ya que solo se pueden dar razones cuando hay desacuerdo de creencias. Por ejemplo, estamos discutiendo con Mario respecto a lo que son los principios del derecho internacional. Yo le digo, no, mirá, disculpame Mario, pero últimamente ha evolucionado la responsabilidad internacional y estamos ya yendo hacia un predominio del principio de legitimidad por sobre el principio de efectividad. Ahí hay un desacuerdo de creencias, puedo dar fundamentos, podemos discutir. Bueno, cuando hay desacuerdo de creencias, pero a favor de la adopción de una u otra actitud, solo se pueden crear causas para influir en tal actitud. Bien. Prescriptivismo. Esta es la otra posición dentro de lo que es las teorías no descriptivistas o no cognoscitivas. Aquí, en realidad, estamos asimilando más, lógicamente, a los juicios de valor a lo que es el uso directivo, las prescripciones. Ustedes ya vieron con el doctor Gambini que el uso más fuerte conmigo y también con el doctor Gambini, el uso más fuerte del uso directivo son las prescripciones, que es un tipo específico de las normas principales que explica von Rhein. Bien. El prescriptivismo, Kant, dice que los juicios de valor son prescripciones. En realidad no son específicamente prescripciones, sino que de ellas, de los juicios de valor, nosotros podemos deducir imperativos. Y que hay una diferencia entre lo que es el imperativo y lo que son los juicios de valor, porque los juicios de valor podemos fundamentarlos o apoyarnos en ciertos hechos y también podemos dar razón. O sea, no son equivalentes los imperativos a lo que son los juicios de valor. Los juicios de valor, de los juicios de valor deducimos imperativos. De los juicios de valor y no de los imperativos podemos dar razones que se encuentren apoyadas en datos fácticos. Y los juicios de valor resultan susceptibles de ser universalizables, característica que es sumamente relevante y uno de los rasgos que determina su racionalidad. Y esto es el principio en el cual se apoya Kant cuando habla del imperativo kantiano. Dice cuáles son las características de los juicios de valor, que tienen de lo que es, digamos, lo que sería el conocimiento ético. Ese conocimiento ético tiene como característica la posibilidad de universalizar el juicio de valor individual que uno elabore. Esa es la característica central. Bueno, y las otras posiciones no nos vamos a... No sé cómo andamos con el horario. ¿Qué? Las 9. 9 y 10 pasadas. Sí. 9 y 10 pasadas, bien, bien. Vemos muy rápidamente las otras posiciones, pero no se, disculpen el término, no se enrosquen con esto. Ustedes lo que tienen que tener en claro es las dos grandes, diríamos, distinciones dentro de las posiciones de metaética y cómo cada una de ellas considera que son lógicamente los juicios de valor. Para la primera posición son juicios descriptivos y para la segunda posición, que son las no descriptivistas, obviamente, son juicios emotivos, digamos sucintamente, ¿no? De una estructura de un juicio emotivo o de un juicio de tipo prescriptivo, son imperativos. Las otras posiciones, muy rápidamente, se encuentran más cerca del descriptivismo, pero difieren con esta posición en que no identifican el significado de los términos éticos con ciertas propiedades específicas. Los hechos que verifican los enunciados valorativos son hechos empíricos complejos, no solamente que son complejos, sino que además vienen estructurados en diferentes jerarquías normativas. Hay escalas valorativas, o sea, cada uno tiene una determinada escala valorativa, no todos, digamos, términos éticos están en el mismo nivel de importancia jerárquicos. Dichos hechos complejos adquieren relevancia para verificar tales juicios debido a ciertas características constitutivas del discurso moral. Estas características están dadas por el tema de la jerarquía y por el tema de cómo analizamos y
y estructuramos a los determinados juicios de valor y a los valores éticos. Tenemos dos posiciones, que es el punto de vista moral. O sea, la pregunta moral ¿qué debo hacer? Se reemplaza por ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Hacemos para adelante. Acá dice, bueno, uno hace lo mejor cuando actúa de forma no egoísta, sobre la base de principios, toma en cuenta el bien de todos por igual. Eso está muy relacionado de repente con la posición de Rawls. Es una posición de ética normativa. Y el objeto de la moralidad, que dice que Warnock afirma que el objeto de la evaluación moral de acciones de ser racionales consiste en contribuir a aliviar a través de acciones la dificultad básica que presenta la condición humana. Simplemente es tratar que las dificultades que nosotros encontramos de escasez, sobre todo, y de desigualdad, lo que intenta el objeto de la moralidad es aliviar esos desniveles y esa escasez de algunos individuos dentro de la sociedad. Bien. Y ahora vamos a ver muy rápidamente, pero muy rápidamente, yo no sé si específicamente en el libro, el doctor Rodríguez sí hace mucho hincapié en las teorías de metaética, pero no sé si específicamente se centra en algunas posiciones de ética normativa, porque creo que habla de algunas posiciones. Bueno, vamos a ver las cuatro clásicas de las cuales habla Carlos Nino, y muy rápidamente. Él dice que hay diferentes clasificaciones de las diferentes posiciones de ética normativa. Recuerden que estamos en otro nivel. Estamos acá. Ética normativa. Acá, el nivel de metaética del escepticismo es relevante. Y como les expliqué, una persona escéptica en materia de metaética considera que no se puede analizar científicamente ni justificar el tema de los valores. Pero en el nivel de la ética normativa, tranquilamente una persona escéptica a nivel de metaética perfectamente está en condiciones de elaborar, porque ¿qué es lo que hace la ética normativa? Formula y justifica, suponiendo que ello fuese posible los juicios morales, y determina qué acciones o instituciones son justas o buenas. ¿Qué es lo que le sucede a un escéptico a nivel de metaética, a nivel de la ética normativa? Él va a poder formular y va a poder argumentar y va a poder discutir y va a poder dar argumentos en favor de los juicios de valor que toma. Lo que no va a poder hacer es decir que su juicio de valor es el correcto o el verdadero. Y lo que dice Kelsen, que tiene una posición de este tipo, es que en realidad hay un principio, que es el principio de tolerancia, que hace que yo deba respetar los juicios de valor que resultan distintos o contrarios a mis juicios de valor. Ahora bien, el principio de tolerancia fue el principio que, sobre todo, imperó, fue central en la elaboración que en su momento hizo Europa sobre lo que era el multiculturalismo. Ese fue un concepto que comienza a acuñar sobre todo Merkel y que termina diciendo en su momento Merkel que había fracasado. El multiculturalismo obviamente se apoya en lo que es el principio de tolerancia, en lo que dice que se debe tolerar y se debe aceptar las diferentes culturas. El problema que se plantea es que el multiculturalismo en realidad no es integración. Y generalmente no me mires con esa cara, don curador. Y generalmente va en contra de la integración. Porque vos tenés en compartimentos estancos cada cultura y no lo relacionás. No sé si me entiendo. ¿Eh? ¿Qué decía
sería el multiculturalismo? Debemos respetar las diferentes culturas y creencias de las personas que viven en nuestro territorio. Entonces, cada una era una cajita, musulmanes, católicos, serranistas. Entonces, no interactuaba, no creabas una cultura nueva y común. Nosotros, los argentinos que tenemos, todos tenemos algunas cosas. Y realmente, en el año 1850, un visitante en Buenos Aires le llamó la atención, no recuerdo dónde lo leí ni quién fue que lo dijo, pero le llamó la atención lo que era la integración que se daba en la ciudad de Buenos Aires, o sea, la mezcla de culturas. La mezcla de culturas. Acá veías. O sea, reconocía en forma individual, pero no integraba. Si vos respetás. No, pero según Merkel. No. Esto es lo que luego se desarrolla como multiculturalismo. Me quedé ahí. Yo me acuerdo una vez tuve una discusión con el presidente de la Junta de Gobierno de mi región, Vasco Rani, que la habrá grabado porque cada vez que había una reunión de la consulta de la migración, él siempre estaba en mí. En una época, la consulta de la migración era de la migración e inmigración. Entonces interactuábamos con todos los inmigrantes que estaban en Italia y sobre todo con nigerianos, más que nada capoverdeanos, egipcianos, digamos. Y ahí se veía lo que es el multiculturalismo y lo que es la integración. Porque los sudacas, sobre todo los argentinos, o sea, hay una colectividad muy grande, italiana, obviamente en Argentina, la más grande en el mundo, y obviamente éramos los más numerosos en esa consulta. Una cuestión de número. Y claro, nosotros interactuábamos con todos, pero además interactuamos, sobre todo con los inmigrantes, porque nos sentíamos, todos somos descendientes de inmigrantes, y nos sentíamos sumamente integrados, o sea, tenemos una relación. Entonces, ahí se veía lo que éramos nosotros, cultura integrada, con, de repente, lo que nos trataban de inculcar con el tema del multiculturalismo. Vasco, porque estaba de moda, insistía en esta situación, y yo un día medio aburrida, porque había ido a visitar a mi familia antes de ir a la reunión, y había tenido un tete-a-tete con la esposa del primo de mamá, con la que me llevo bárbaro, la adoro, pero tenemos diferencias políticas importantes. Además, el papá de ella fue fascista, y además lo matan luego cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue los días de la liberación italiana. Entonces, bueno, es toda una situación emotiva importante. La región de mamá, la Emilia-Romagna, y es donde fue la región de los partisanos, todo un trasfondo muy fuerte político. Entonces, llego y justo nos habían dado el voto. Y yo ya estaba enojada con el mundo. Entonces, primero estaba muy molesta, porque nos habían dado el voto, porque decía que la Italia se había hecho grande porque... ¿Estás grabando? Le puedo pausar, creo. A ver. Corta esto, porque es una mala palabra. No, una mala palabra. Un sociólogo, yo no recuerdo ahora bien ahora el nombre, dijo de que Argentina tiene, al tener tanta concentración de culturas tan mezcladas, dijo, no llega a tener una cultura única, sino que tiene varias culturas, pero que a su vez absorben lo que es la cultura argentina. Y termina siendo una, repito muchas veces la misma palabra, pero termina siendo una cultura de la que ellos formaban parte, pero como descafeinada, dijo, porque no tienen la misma intensidad que con la que se manejan en el país de Claro, light. Entonces, no somos tan fundamentalistas en nuestras posiciones. O sea, por ejemplo, a nadie se le ocurriría, a un italiano, echarle queso a no, la salsa rosa. ¿Cuál es la salsa rosa? La salsa mixta. No, la salsa, la crema mezclada con el tomate directamente. ¿Y nosotros dónde sacamos eso? De los franceses. cortar los fideos. ¿Eh?
Yo corto los fideos. Una vez corté los fideos y casi me matan. No tomo vino. No soy de tomar vino. Me dicen, una italiana que le pone crema a los fideos, que los corta, que no toma vino, no es italiana. Le dice, ¿vos qué cosas son? Está argentinizado. ¿Eh? Está argentinizado. O sea, hemos mezclado todo. Tenemos una cocina que es una mezcla de... Si nos ponemos a ver y empezamos a ver las diferentes, lo que comemos, la cultura culinaria es terrible. Es muy fuerte. Y dicen que la cultura culinaria argentina se comienza a mezclar en los conventillos. En donde tenés españoles, italianos, portugueses, nosotros tenemos un poco de todo. Vos te empezás a mirar, tenemos la colonia ucraniana creo que más grande, o sea, no ahora, pero sí en el mundo. O sea, acá, sirios, está lleno. Sirios, en Argentina está lleno. La tercera colectividad en nuestro país es la árabe. O sea, cosas que de repente desconocemos, porque la verdad nos hemos mezclado de otra manera. Y el tema que estábamos viendo de lo que es, porque yo terminé todo este disparate, porque estaba hablando del principio de tolerancia. ¿No? Bien. Y el principio que tiene que ver un poco con posiciones de tipo escéptico. El escéptico dice, yo tengo que respetar los juicios de valor de los demás, así, y eso tiene que... El problema que se plantea es que si vos aplicás a ultranza el principio de tolerancia, tenés que tolerar al intolerante. Porque si otro es intolerante, vos lo tenés que tolerar. No, es ese tema. Vos, principio de tolerancia a ultranza, tengo que tolerar al intolerante. Tengo que tolerar costumbres que en mí son delitos. Por ejemplo, la circuncisión femenina es una lesión gravísima. Por ejemplo. Entonces, el tema que se plantea es ¿qué hago con el multiculturalismo? ¿Qué hago con el principio de tolerancia si tengo del otro lado un intolerante? ¿Qué pasa si después, porque comenzaron a haber atentados en Europa, en los países, de ciudadanos del país, pero con un origen distinto? ¿Por qué? Porque se criaron dentro de su cultura y no tanto los hijos. Porque el problema se plantea en la segunda generación, no en la primera. El que emigra se adapta, trata de adaptarse y no tener ningún problema. Trata de que su hijo también se adapte. Los que comienzan a preguntarse sobre el abuelo, de dónde vino, qué le pasó, son los nietos. Y es ahí donde a veces saltan las situaciones de colonialismo o de situaciones que vivieron de repente los argelinos, que viven en Francia, sus descendientes, que tuvieron realmente una situación digamos, sumamente violenta en la época en la cual Argelia formaba parte de Francia, estaba dominada por Francia. Dicen que nuestros militares aprendieron los métodos que aplicaban los franceses, la región extranjera, en Argelia, por ejemplo. Entonces, el tema que se plantea es, ¿qué hacemos cuando una persona que es escéptica dice yo tengo que aceptar? O sea, el hecho de que seas escéptico y que seas tolerante no quita que ante un juicio que vos consideres de valor, que consideres que no se compadece con tus sentimientos, con tus juicios de valor, vos no puedas criticarlos. No tenés por qué aceptarlo. ¿O no? Entonces, eso es lo que se le critica. Bien, volviendo a las posiciones de ética normativa, la clasificación tradicional sí, está. Bien.
La clasificación tradicional distingue entre posiciones de justicia normativa teleológicas y posiciones deontológicas. En las posiciones teleológicas se priorizan las consecuencias, lo bueno, por sobre lo moralmente correcto. Porque puede suceder que una conducta que es moralmente correcta, las consecuencias de esa conducta no sean buenas o adecuadas. Ahora vamos a ver. En cambio, las posiciones deontológicas lo que priorizan es que la conducta sea moralmente correcta, priorizan el sentido del deber por sobre las consecuencias de esa conducta. Yo siempre pongo el ejemplo diciendo, ¿qué pasa si vos tenés una persona muy amiga, a la cual querés mucho, o un familiar, o tu hermano o algo, y descubrís que la pareja, el marido, la mujer, lo engañan? Es lo que le ha pasado, por ejemplo, al esposo Zaira Nara. Vayamos a ejemplo juntos. No sé cómo se llama el esposo de Zaira Nara, pero aparentemente era el que estaba en el auto haciéndole la pata a Mauro cuando estaba con la China. Es lo mismo. ¿Qué haces? ¿Vas y le decís a tu mujer, que es la hermana de la que aparentemente le han sido infiel? ¿O no le decís? ¿Sabés que si le decís, de repente le vas a causar un daño terrible? Tal vez hasta se deprima y realmente no pueda superarlo. Y sabés que si de repente no decís nada, pase y obviamente la situación se supere. Una persona que adhiere a la posición teleológica se callaría la boca y no le diría nada si sabe que le va a causar un daño terrible. En cambio, si es kantiano, deontológico, va y le va a decir, aunque de repente le cause un mal importante. Esto es la distinción entre teleológico y deontológico. Si yo sé que mi conducta correcta va a causar una consecuencia disvaliosa, o sea, o grave, o que prefiero callarme la boca. También sucede que a veces uno va a cuenta y después la pareja se arregló y vos quedaste con... Pero bueno, esa es otra cosa. Sí. Pero si fuese una consecuencia negativa, según lo que dice usted, en este caso, ¿cuál vendría a ser la consecuencia negativa? Porque por lo menos a mí no me parece malo decirle a alguien que está pasando esto. No, perfecto, pero de repente puede suceder que a vos no te parezca mal y de repente vos le decís y esta persona entra en una situación de depresión que no puede superar, o es peor aún, de repente se raya, va y agrede y mata a la persona que le fue infiel. Eso es una... ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces vos optás, decís, a ver, ¿qué pasa si yo voy y le digo? Si yo voy y le digo, ¿puedo causar algún perjuicio? ¿Me entendés lo que te... En eso va. O sea, ese es el análisis que vos haces o que priorizás en la posición teleológica. Si lo bueno, las consecuencias, la mayor felicidad de la persona, el mayor nivel económico, digamos la tranquilidad, o priorizás la conducta correcta independientemente de las consecuencias que pueda llegar a tener esa conducta. Que pueden ser excelentes las consecuencias o pueden no serlo. Sí, con todo respeto, me parece que si buscáramos la felicidad del resto de las personas constantemente, Es una... el mundo estaría mudo totalmente, me parece. Ya, bueno, no, pero lo que te quiero decir es que estamos hablando de dos, diríamos, de dos clasificaciones de posiciones de justicia normativa en las cuales unas priorizan lo bueno por sobre lo moralmente correcto y otras priorizan lo moralmente correcto por sobre lo bueno. Eso estamos. Es clave lo intuitivo. ¿Cómo? Es clave lo intuitivo. O sea, eso es esa es la clasificación, digamos, tradicional entre lo que es, por ejemplo, nosotros vamos a ver que la posición dentro de las teleológicas está la
posición de Santo Tomás, el tomismo y el utilitarismo. Fíjense en que Santo Tomás en realidad lo que hace es cristianizar el pensamiento aristotélico. Y para Aristóteles lo que se perseguía era en realidad la felicidad humana, ¿no? Bien. Santo Tomás cambia el objeto y dice que el bien de la persona no es buscar la felicidad, sino llegar a poder estar en presencia de Dios en la otra vida. Y para eso tiene que seguir una vida de beatitud, de corrección. Porque ese es el objeto, que es poder estar en presencia de Dios en la otra vida. Son posiciones de tipo teleológico. La posición utilitarista es mucho más clara. La posición utilitarista es la que hace predominar, es una consecuencialista, porque pone su foco en que las consecuencias de cualquier tipo de conducta sean beneficiosas, económicamente, sentimentalmente o lo que fuese. Lo que pasa es que a la posición utilitarista lo que se le critica es que a veces, por buscar la mayor felicidad de una determinada sociedad o el mayor rendimiento económico de la mayoría de una sociedad, puede sacrificar a las minorías. Eso es una de las principales críticas. Y además el utilitarismo ha sido la base de lo que es una concepción también económica, la base del capitalismo más que nada, y sobre todo de Estados Unidos, ha sido fundamentado en una filosofía moral de tipo utilitarista. Es por eso que aparece Rawls tratando de, con una posición deontológica, de contrarrestar esta posición utilitarista y, digamos, centrar más, el fin de la moral, no tanto en las consecuencias, sino también en la corrección de los actos. Bien. Yendo a Santo Tomás, ¿cómo estamos con el tiempo? Y 38. Ah, la pucha. Bien. Vamos a hacer algo bastante rápido, porque esto no lo vamos a tomar. Santo Tomás, ya le dije que es una posición teleológica, sigue a Aristóteles, sigue el pensamiento aristotélico, lo que hace es cristianizarlo. Por ejemplo, en Aristóteles es muy importante el tema del primer motor inmóvil, que es causa de todo lo causado en el universo. Él reemplaza ese motor inmóvil, obviamente, por Dios. También hace una distinción de acuerdo a lo que es la justicia. Distingue a la justicia en dos dimensiones, como virtud personal y como cualidad del orden social, siguiendo a Aristóteles. Agrega una ley más respecto a las leyes aristotélicas. La justicia como virtud personal es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Como cualidad del orden social, en su momento Aristóteles la distinguía distributiva y retributiva, como cualidad del orden social y el cumplimiento de las leyes. Distingue cuatro tipos de leyes: ley eterna, ley natural, ley divina y ley humana. La eterna es el plan divino común a todos los objetos vivos del universo. La ley natural es la parte de la ley eterna que el hombre puede conocer a través de la intuición. La ley divina es la que directamente Dios comunica a los hombres, los 10 mandamientos, por ejemplo. Y la ley humana positiva es la ley dictada por el hombre, que debe ajustarse no exactamente a lo que es la ley natural, pero sí a los principios más evidentes y centrales de la ley natural. Después tenemos el utilitarismo, que surge a finales del siglo XVIII. No hay un autor, hay varios autores, Bentham por un lado y Stuart Mill por el otro. Su difusión fue favorecida por el desarrollo de ciertas concepciones económicas que tienen al utilitarismo como presupuesto moral, como yo ya les dije, sobre todo la versión capitalista. Carece de una caracterización general. Digamos, la visión estándar del utilitarismo es consecuencialista, universalista y hedonista. Después, las teorías deontológicas. Kant es muy importante, Kant, porque él distingue el conocimiento, lo divide en conocimiento lógico, físico y ético. El lógico
el conocimiento de las reglas puramente formales del pensamiento, que es universal y que esa universalidad la tiene por su vacuidad. Recuerden ustedes que el conocimiento lógico es un conocimiento más que nada sintáctico, vacío. El conocimiento físico es el conocimiento del uso teórico de lo que es la razón. Las verdades de la física son sustantivas, se apoyan en la realidad y por dicha razón su campo de aplicación es limitado al mundo sensorial. El conocimiento ético es el conocimiento de la razón, son los principios de la razón. Y Kant lo que pretende es que el conocimiento ético tenga la universalidad del conocimiento lógico y tenga el carácter sustantivo del conocimiento físico. Para eso, para demostrar que los principios morales son universales y sustantivos, estamos yéndonos, esto es muy similar a la posición de metaética prescriptivista. Recuerdan que de los juicios morales podemos deducir imperativos y que una de las características de los juicios morales es su universalidad. Bien, ¿recuerdan? Bien. ¿Qué características indudablemente tienen que tener los principios de lo que son de la ética? Tienen que ser autónomos, categóricos y universales. Son autónomos porque el hombre se los da a sí mismo. Son categóricos porque no se encuentran condicionados por ningún sentimiento ni por ningún fin o deseo. Y son universales porque cada ser racional quiere que su imperativo categórico se pueda convertir en ley universal. O sea, el juicio que yo me dicto a mí mismo, que no está condicionado por fines ni deseos, yo pretendo que cualquier persona en mi situación le sirva el mismo juicio moral. Él, partiendo de esta universalidad que es central en Kant, elabora la primera formulación del imperativo categórico, que dice, obra de tal manera que tu máxima de conducta pueda convertirse en máxima universal. Obviamente que para que esta máxima sea sustantiva se tiene que apoyar en algún fin último, y el fin último es la persona humana. Entonces se elabora la segunda formulación del principio del imperativo kantiano, que obra de tal manera que uses a la humanidad tanto en tu propia persona como en los demás, siempre como un fin en sí mismo y nunca solamente como un medio. Y después tenemos a Rawls, 1971, para que se ubiquen. Él habla de, sigue a Kant, trata de llevar, diríamos, al límite esta consideración de los hombres como seres racionales, como seres nominales. Él habla de la justicia, con una justicia de equidad. Él dice que habla de una posición originaria, que es una posición ideal en que se encuentran hombres que tienen características similares, que a su vez desconocen cuáles son la sociedad en la que viven, las características, desconocen a su vez cuáles son sus características personales y están en una escasez moderada de recursos. Él dice que desde esa situación originaria van a comenzar a elaborar principios de justicia que cuando se levante el velo de ignorancia que tenían, van a poder ser aplicados a toda la sociedad. O sea, estas personas están en esa posición originaria en la cual desconocen si viven en Suecia o si viven en Ucrania o si viven en Argentina. Desconocen si su situación cultural es buena o directamente es analfabeta, no sabe leer ni escribir. Desconoce si tiene una situación económica holgada o si realmente su situación económica es precaria. Entonces, cuando comienzan a elaborar esos principios de justicia que luego se van a utilizar en lo que es, se van a aplicar en la sociedad, cuando se levanta el velo, lo hacen utilizando una regla que se llama Maximin. Van tirando determinados principios y los van discutiendo y eligen aquel principio que sus consecuencias sean las menos malas. No el que tenga las mejores consecuencias, sino el que tenga las consecuencias menos valiosas. Eso se llama Maximin. Dice que si ellos trabajan de esta manera, van a elaborar dos principios. El primer principio es que cada persona
debe tener un derecho igual, o sea, debe tener una extensión de derechos igual a la misma extensión de derechos de las otras personas que forman parte de la sociedad. Esto es un poco la posición eminentemente kantiana. O sea, que habla de una libertad negativa. Mi derecho termina donde empieza el derecho de los otros. Dice que el primer principio es el que se aplica siempre y cuando las condiciones de escasez sean moderadas. Ahora, en épocas de crisis tenemos un segundo principio, que es el que se aplica. En épocas de crisis tenemos que favorecer a las personas que están en una peor situación. Las desigualdades sociales y económicas deben ser dispuestas de modo tal que ellas satisfagan estas dos condiciones. Ellas deben ser para el mayor beneficio de los que se encuentran en la posición social menos aventajada, que es el llamado principio de diferencia, y ellas deben adjudicarse a funciones y posiciones abiertas a todos bajo condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades. Lo que se le dice a Rawls es que Rawls, si bien habla de que él relaciona aparentemente a la justicia con la libertad, con el segundo principio, el principio de diferencia, en realidad está relacionando a la justicia con la igualdad. Y que se está yendo de una posición liberal a una posición más de tipo social. La justicia de la cual es una justicia como equidad. Entonces, no es una posición tal vez tan extrema como es la de Kant. O sea, Kant es Estado liberal que garantiza que todos tengan la misma extensión de libertades, pero no actúa. En cambio, Rawls sí da la posibilidad de un estado de bienestar o un estado que, cuando hay crisis, puede intervenir y tratar de, diríamos, equilibrar las diferencias que la crisis origina, ocasiona. Bueno, chicos, yo después le vamos a subir esto al campus. Esto, más que nada, es para que ustedes, cuando se pongan a ver el tema de lo que es el iusnaturalismo, recuerden que el iusnaturalismo se basa en dos tesis. Una tesis de filosofía ética, de metaética, y una tesis sobre el concepto de derecho. Y cuando hablamos de la tesis de iusnaturalismo, obviamente los iusnaturalistas consideran que los valores son universales, objetivos y que además pueden ser conocidos por la razón humana. El hombre puede acceder a su conocimiento. O sea, tiene una posición de metaética, no escéptica y generalmente descriptiva. Bueno, nos vemos.